Cuando Andrés derribó la pared del cuarto de su madre para hacer la remodelación que ella nunca pudo completar antes de morir, lo último que esperaba encontrar era una carta escondida entre los ladrillos. Una carta fechada 2 años antes de su nacimiento, escrita por su madre con letra temblorosa, dirigida a un nombre que nunca había escuchado mencionar en toda su vida. Pero cuando comenzó a leerla, cada palabra fue un terremoto que sacudió los cimientos de todo lo que creía saber sobre la mujer que lo había criado. Porque a veces las personas que mejor conocemos son las que guardan los secretos más profundos, y solo la muerte les da permiso de revelarlos. Andrés tenía 34 años cuando su madre Patricia murió después de una breve pero brutal batalla contra el cáncer. Había sido solo él y ella durante toda su vida. Patricia nunca había hablado del padre de Andrés, más allá de decir que había sido un error de juventud, que el hombre no quiso involucrarse. Andrés había aceptado esa historia porque su madre había sido suficiente. Ella había trabajado 2 empleos para darle educación. Había sido su mejor amiga y su mayor apoyo. La ausencia de un padre nunca le había dolido, porque la presencia de su madre había llenado todos los espacios vacíos. Ahora, 2 meses después del funeral, Andrés estaba en la casa familiar preparándola para vender. Su madre había comenzado una remodelación del cuarto principal el año anterior, pero la enfermedad la había detenido. La pared entre el cuarto y el baño había sido demolida a medias. Andrés tomó el mazo y comenzó a golpear los ladrillos restantes. Fue en el tercer golpe cuando vio algo blanco entre el polvo. Un sobre sellado, protegido por una bolsa plástica que lo había mantenido intacto durante décadas. El sobre estaba dirigido a alguien llamado Elena Morales. Andrés frunció el ceño. Ese no era el nombre de su madre. Su madre era Patricia Romero. Siempre lo había sido. Miró la fecha. Marzo de 1988. 2 años antes de que él naciera. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. «Mi querida hermana», comenzaba la carta. El corazón de Andrés se detuvo. Su madre nunca había mencionado tener una hermana. Patricia escribía que había tomado la decisión más difícil de su vida. Estaba embarazada, tenía apenas 19 años, y su familia la había echado de casa. El padre del bebé la había abandonado. Estaba sola, asustada, sin dinero. Pero su hermana menor Elena, que tenía solo 17 años, le había ofrecido una solución desesperada. Elena había sido diagnosticada con cáncer de ovario avanzado. Los doctores le daban menos de 2 años de vida, así que le propuso a Patricia algo impensable. Tomaría su identidad, criaría al bebé como propio y viviría la vida que Elena nunca podría tener. Andrés tuvo que sentarse en el suelo. Sus piernas no lo sostenían. Patricia explicaba cómo habían planeado el intercambio. Elena había muerto 3 meses después de escribir esta carta. Patricia había tomado su nombre, su identificación, sus documentos. Había desaparecido de su antigua vida y había comenzado una nueva como Elena Morales. El bebé que nacería sería registrado como hijo de Elena, no de Patricia. La familia que había rechazado a Patricia nunca sabría que su hija había sobrevivido bajo otra identidad. «Escribo esta carta», continuaba Patricia, «porque necesito que quede registro de quién soy realmente. Elena me dio su vida, literalmente. Me dio su nombre, su futuro, su posibilidad de ser madre. Murió para que yo pudiera vivir, para que mi bebé tuviera una oportunidad. Pero también necesito que la verdad esté escondida en algún lugar, por si algún día mi hijo necesita saberla». Andrés dejó caer la carta. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. La mujer que lo había criado no era Elena Morales. Era Patricia Romero, viviendo como su hermana muerta. Todo lo que conocía sobre su identidad era una mentira construida sobre el amor y el sacrificio de 2 hermanas. Se levantó y caminó por la casa, viendo cada objeto con ojos nuevos. Las fotografías en las paredes de su madre joven de repente tomaban un significado diferente. Regresó a la carta. Patricia escribía sobre cómo había sido vivir como otra persona. Al principio, había sido extraño responder al nombre de Elena,
pero con el tiempo se había convertido en su verdad. Había decidido honrar a su hermana siendo la mejor madre posible, viviendo con integridad, dándole a su hijo todo el amor que ambas hermanas hubieran querido darle. Escribía sobre la culpa de haber sobrevivido cuando Elena murió tan joven, pero también sobre gratitud. Elena le había dado un regalo incomparable, la posibilidad de criar a su hijo, de tener una vida. La carta terminaba con instrucciones. Si Andrés alguna vez encontraba esta carta, significaba que Patricia había muerto sin encontrar el momento correcto de revelarle la verdad. Le pedía perdón por la mentira, pero también le pedía que entendiera. Cambiar de identidad había sido la única manera de darle una vida digna. Le dejaba nombres, direcciones de hacía décadas, información sobre una familia que tal vez ya no existía, pero que era su sangre real. «Eres mi hijo», terminaba la carta. «Siempre lo fuiste. No importa qué nombre usé. Fui tu madre desde el momento en que supe que existías. Y Elena fue tu tía, tu ángel guardián, la persona que sacrificó su futuro para que tú pudieras tener uno. Ambas te amamos, y si algún día lees esto, espero que puedas perdonarnos por los secretos que guardamos». Andrés pasó días procesando la revelación. Buscó en las cajas de su madre, encontrando pistas que ahora cobraban sentido. Un certificado de defunción de Elena Morales, fechado 3 meses antes de su nacimiento. Fotografías de 2 chicas jóvenes que se parecían tanto que podían ser gemelas. Decidió investigar. Contrató a un investigador privado que encontró a la familia Romero. Los padres habían muerto, pero tenía 2 tíos y varios primos. Habían buscado desesperadamente a Patricia cuando desapareció. Pensaron que se había suicidado por la muerte de su hermana. Nunca supieron del embarazo. Durante 34 años, habían vivido creyendo que ambas hermanas habían muerto. Andrés decidió reunirse con ellos. Sus tíos lloraron al verlo. Dijeron que tenía los ojos de Patricia y la sonrisa de Elena. Le mostraron álbumes familiares llenos de fotografías de una mujer joven que era idéntica a la madre que conocía, pero con un nombre diferente. Le contaron historias de Patricia de niña, rebelde y soñadora. Le hablaron de Elena, cuya muerte había devastado a la familia. «Tu madre era la persona más valiente que conocí», le dijo su tía. «Cuando Elena se enfermó, Patricia nunca la dejó sola. Ahora entiendo por qué desapareció. Estaba embarazada, asustada y encontró una manera de sobrevivir. Tomó la identidad de su hermana para poder criar a su hijo. Siempre fue una luchadora». Andrés pasó meses conociendo a esta familia que nunca supo que tenía, pero también defendió a su madre en cada conversación. Sí, había mentido sobre su identidad, pero lo había hecho para sobrevivir, para darle una vida, para honrar a su hermana. Un día, encontró otra cosa escondida, un diario que su madre había mantenido durante años. En la primera página, «Para Andrés, cuando esté listo». Eran entradas fechadas a lo largo de toda su vida. Su madre escribía sobre sus miedos, sus alegrías, pero sobre todo sobre él, sobre cada sonrisa, cada logro, cada momento de orgullo. En la última entrada, escrita semanas antes de su muerte, Patricia había escrito: «Si encuentras la carta en la pared, si descubres la verdad, quiero que sepas esto. No me arrepiento de nada. Elena me dio una vida, y yo la viví amándote a ti. Fui Patricia Romero, que se convirtió en Elena Morales, que se convirtió en tu madre. Los nombres cambian, pero el amor permanece. Y tú, mi hermoso hijo, fuiste amado por 2 mujeres antes de nacer y por una después. Eso nunca cambiará». Andrés lloró sosteniendo ese diario. No por la mentira, sino por el amor absoluto que había detrás de ella. Su madre había sido Patricia y había sido Elena. Pero sobre todo, había sido su madre, y eso era lo único que realmente importaba. La carta en la pared no había destruido su pasado, lo había completado. Ahora entendía la profundidad del sacrificio, la complejidad del amor y el poder de 2 hermanas que encontraron una manera de vencer a la muerte misma. Tentar nuevamente,